buenas noches, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles a todos y todas en esta nuestra sección de psicoanálisis y literatura. Me muero de la emoción, lo estoy diciendo a propósito, sobre todo por el tema del libro. Me muero de la emoción de que volvamos a iniciar con esto. No sabes, Juan Carlos, qué gusto estar acá otra vez contigo. ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy bien, de Luz, y para mí también es mucho gusto. Yo creo que, mira, yo creo en eso soy platónico, creo que la única posibilidad de pensar es a través del diálogo, ¿no? Entonces, siempre dialogar es un ejercicio de enriquecimiento para uno, ¿no? Desgraciadamente, bueno, y desgraciadamente no, y lo comentamos hace un rato, yo estoy tan desencantado de la vida académica, de las instituciones académicas, que realmente encontrar alternativas de diálogo son sorprendentes. Uno encuentra posibilidades de diálogo con gente como ustedes. Antes de toda esta crisis de salud que tuve, pude dar un curso en la Universidad para Adultos de la UAP, pero con gente que llega con el entusiasmo de aprender y de ver algo, gente, adultos mayores, y realmente quedé fascinado, ¿no? Con el grupo. No tenían ninguna formación académica, era un curso complicado porque era el siglo XX en el cine, pero desde una perspectiva filosófica fundamentalmente, pero fue una experiencia tan linda que dices, bueno, eso es a la gente con la que quiero hablar, la gente que me nutre, y no los estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, que cada vez son una mayor flojera, ¿no? Entonces, no, gracias a ustedes por mantener este espacio. Quiero decir que aquí está dándonos Ay, creo que me escuché un poco mal. Quiero decirte que aquí está Silvia Rocha, dentro de los que nos están acompañando en el Facebook, que dice que le da mucho gusto volver a escucharnos y más con este libro muy interesante. Pero también quiero que sepas que tuvimos muchísimas personas que nos estuvieron preguntando por ti, que cuando retornábamos al tema, cuando retornábamos al espacio. Yo creo que mucho por esto que tú estás diciendo, ¿no? Porque de lo que se trata es de que hayan estas oportunidades de poder dialogar, de poder discutir, de poder, o sea, no hay necesidad de estar de acuerdo o no, pero el tema es estar tratando de discutir, de dialogar con las cosas que suceden todos los días. Y Claro, pues creo que eso habla de la dignidad, que es algo que tiene que ver, ¿no? Mucho con este libro que nos hiciste claro, leer en esta ocasión y que yo particularmente te agradezco mucho. claro. Mira, te voy a contar un poco la relación con este libro, con este autor. Eh, cuando tuve la primera crisis de salud, desde luego me planteé el tema de la eutanasia y del suicidio asistido. Eh, uno se plantea precisamente no morir en un hospital, no morir deshumanizado, no morir hecho una pifia. Y entonces me acerqué a Hans Kung. Hans Kung es un teólogo católico, un teólogo ya murió, muy importante, que reivindicaba el suicidio asistido y la eutanasia, ¿no? Digamos, bueno, el propio Juan Pablo II lo expulsó de la iglesia, ¿no? Pero fue una figura importante y ahí me enganché con Arnoldo Kraus, a quien leía en el Universal. Todos los domingos Arnoldo tenía una columna en el Universal y me gustaba mucho leerla. Y además, digamos, de estos temas que él plantea, Arnoldo fue una figura muy importante en la Ciudad de México porque él fue el médico de los intelectuales de la Ciudad de México, Mm. ¿sí? Eh, de Rafael Pérez Gay, por ejemplo, el propio Vicente Rojo, Roger Bartra, era el médico de estas personas. Entonces, bueno, hay una constelación ahí de relaciones eh, muy admirables.
Lo seguí y también por la cuestión judía. Arnoldo Krauss es hijo de sobrevivientes del Holocausto polacos que tanto la familia del padre como de la familia de la madre son los únicos sobrevivientes de familias que murieron todas en el Holocausto. Y tiene un hermoso libro que es sin duda uno de los mejores libros que he leído sobre el Holocausto, y mira que es un tema que he trabajado, que es ¿Quién hablará por ti? ¿Sí? Mm. Es un libro que lo recomiendo porque es la historia de los padres, sobre todo de la madre. El padre no hablaba, no le gustaba hablar de esto, pero a la madre la entrevista y le van sacando información y cómo sobrevivieron y qué hacían, etcétera, etcétera. Entonces estableció una relación muy entrañable con Arnoldo, sin conocerlo. Y sorpresivamente, el 30 de agosto, a finales de agosto, muere de cáncer Arnoldo. Fue una noticia que a mí me dejó verdaderamente congelado, porque un hombre que se dedica a la salud, que se dedicó como poca gente a humanizar la medicina en México, muere a los 73 años, era nacido en 1951, y entonces, bueno, desde luego, la tristeza de perder una figura en plena producción, porque era un hombre que a los 73 años estaba produciendo cosas extraordinarias, y sobre todo un hombre que dedicó su vida a pensar el tema de la enfermedad, de la muerte digna, eh, haya muerto, ¿no? Es una paradoja, a mí me revolvió muchas cosas la muerte de Arnoldo, lamento no haberlo conocido, pero bueno, deja una obra impresionante. Entonces, yo creo que este libro, La Morada Infinita, es un libro aparentemente fácil, pero que está lleno de temas sobre los que hay que reflexionar, ¿no? Es decir, uno va desentrañando, sacando un poco las capas del libro, y detrás de esa aparente sencillez hay mucha reflexión, hay mucha lectura y hay muchos temas que hay que tocar. Desde luego, el tema central es la muerte digna y sobre todo lo que nos debe de interesar a nosotros es la relación médico-paciente. Finalmente creo que el núcleo central, lo que realmente articula el libro, además del tema de la eutanasia o del suicidio asistido, es la relación médico-paciente, con un principio que es fundamental para el psicoanálisis, ¿no? El médico solo es el sujeto del supuesto saber, pero solo es sujeto de un supuesto saber. Y él precisamente lo que cuestiona es esta idea del médico que sabe. No, el que sabe es el paciente. Entonces, eso, por ejemplo, para la medicina tradicional es verdaderamente un cuestionamiento muy fuerte. Todavía, desgraciadamente, los médicos se asumen como los que saben, ¿eh? Y te convierten, ¿sí? Es decir, el centro de un médico es el tratamiento de la enfermedad y no de la subjetividad del enfermo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el libro aporta muchas cosas. Es una discusión que se está realizando en México, en la Cámara de Diputados y de Senadores, cuando legalizar, ¿sí? La eutanasia abiertamente, legalizarla, reconocerla. Se practica la eutanasia, desde luego, pero no se reconoce. O el suicidio asistido. Solo son 6 países los que practican el suicidio asistido. Y bueno, es un tema que de dónde viene. Eh, Finalmente, en algún momento dado,
Eh, yo escribí en un congreso, algún congreso sobre suicidio, planteé que el tema del suicidio era inherente a la modernidad. ¿En qué sentido? En que, bueno, finalmente lo que la modernidad hace es desprendernos de la religión y de la propia tradición. Por lo tanto, el valor de la vida solo depende de mí mismo. Ya no puedo reivindicar o cancelar una opción sobre mi vida a partir de la religión o de la tradición. No es gratuito que el tema del suicidio se convierta en uno de los temas más tratados en la filosofía, bueno, no solo de la filosofía del siglo XX, sino de la filosofía moderna. Por ejemplo, Montaigne dedicó un ensayo al tema del suicidio y también Hume. Hume tiene un ensayo sobre el suicidio donde reivindicaban el suicidio. ¿Por qué? Porque finalmente lo que Montaigne está planteando es la multitud de culturas, la multitud de mundos, y todos son relativos, no hay un centro cultural en el mundo. Entonces apela a una isla donde se practica y se acepta el suicidio. Es decir, eso sería el centro de la modernidad, la relativización de valores de la que hablaba Nietzsche. Y en el centro de esa relativización de valores está el valor de la vida, ¿no? Es decir, ¿de quién es mi vida, la vida? ¿De quién es mi vida? Luego, esto nos va a llevar a otros problemas. Pero en el centro, Arnoldo está realmente manteniendo un diálogo de una profundidad admirable en torno al pensamiento moderno. Y te digo, desde Hume o Montaigne, bueno, Montaigne antes que Hume, hasta Camus, Améry, y pensadores católicos han abordado el tema del suicidio como la elección última. A ver, no hay suicidio, hay suicidas, ¿sí? Desgraciadamente, se crean tópicos sobre los suicidas que no responden a la realidad. Es decir, el suicidio es un fenómeno muy complejo. eh, no hay un modelo de suicida. No es cierto que la gente se suicide por represión solamente, ¿no? Hay yo creo que ustedes han oído mucho eso de que el suicidio salió por la puerta falsa. Se suicidó, salió por la puerta falsa. Yo les digo en los congresos, nadie sale por la puerta falsa. O sale uno por la puerta que elige o por la única puerta que encontró en la vida. Pero además, en efecto, el suicidio tiene muchas variables, ¿no? Puede ser un acto de apropiación de sí mismo, puede ser una salida de la cadena significante o puede ser una entrada en la cadena significante para hablar psicoanalíticamente, ¿no? Es decir, me salgo de la cadena significante o me suicido para que todo el mundo se acuerde de mí y hable de mí, ¿no? Puede ser. Pero finalmente, eh, los saberes médicos, psicológicos, se apropian del suicidio y el último que habla es el suicida. El último al que se lee el mensaje, si dejan mensaje, es el de a los suicidas. Entonces, todo el mundo habla por los suicidas, los médicos hablan por uno, pero un médico no le pregunta a uno, oye, ¿cómo te sientes emocionalmente? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué te estás planteando de tu enfermedad, de tu relación con la muerte, de tu relación con la vida? ¿Sí? Entonces, el libro nos habla de una problemática que ojalá discutamos y resolvamos en este país. Posiblemente se resuelva en la Ciudad de México, pero en las provincias, con los congresos que tenemos, a ver, en Puebla no se resuelve el tema del aborto,
Bueno, pero la Ciudad de México está más cerca que Ámsterdam. Sí, bueno, claro, ¿no? Que Y, Suiza. y, pero en la Ciudad de México tienen otro nivel de discusión, Luz. Parece mentira, pero en Puebla, bueno, estamos pasando, digamos, un estado muy particular y abro un paréntesis. Ahorita se está viviendo una cuestión trágica en la Sierra Norte de Puebla. La lluvia arrasó con pueblos enteros. Es un drama, van 10 muertos en la Sierra Norte y no sé cuántos desaparecidos. Bueno, si tienen oportunidad de ayudar, si se organiza una colecta, en la Ciudad de México ayuden mínimamente. Desde luego no resolvemos nada mandando despensas, porque las despensas se acaban en 3 días, pero finalmente hay que solidarizarnos con esta parte de pueblo de cualquiera, ¿no? De cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, el libro, digo, me parece que nos abre un tema que quizá mucha de la gente que nos está escuchando lo vea muy distante. También entiendo que puede ser un tema muy distante para alguien que tiene 20 años, ¿no? Que la muerte es algo como muy lejano, ¿no? Pero en la medida en que vas madurando, en que te vas acercando inevitablemente a la muerte se vuelve un interlocutor fundamental en un ser humano, ¿no? Decía Freud que el inconsciente no conoce la muerte, yo no estoy tan seguro. Eh, Finalmente también él habla de la pulsión de muerte, ¿no? Que si hay algo es la pulsión de muerte. Entonces, eh, bueno, es una lectura así muy general de los elementos que se van encontrando en el libro y a ver ustedes qué dicen, qué plantean, qué otras propuestas de lectura tienen. Sí, me gustó esto, bueno, de esto que te escuché del médico como sujeto supuesto saber. Mm, no lo había pensado de esa manera, porque eso a mí me ligó el tema de la tecnificación de la medicina, que esa circunstancia en la que estamos, en un imperio de la tecnología médica, en un imperio en donde lo científico es lo único que tiene lugar, Claro, que es lo que viene a partir de un método este, objetivo, ¿no? El método científico, algo que te da certeza. Y cuando tú hablas de la subjetividad, justamente de lo que tú hablas es de que no hay certeza, ¿no? claro, Entonces, digamos que el discurso tecnológico, el discurso científico, evidentemente va tratando de abolir eso. Y tratando de colocar a la muerte como en la parte negativa de la historia, no solamente por hay bueno supuesto. y malo, y se nos olvida todo lo que hay a la mitad. O sea, hay una serie de miles de cosas que hay alrededor que nos obligan a tener que pensar en la muerte como más allá de algo malo, que produce dolor, que también es malo. Entonces, como que hay que Claro, estar del lado de la división en la parte negativa, ¿no? En la que no quiero saber, en la que no quiero hablar, en la que no quiero nada. Y entonces, digamos que los médicos se convierten como en esta especie de sabios que a partir de estar en el tema científico, entonces siempre sabrán qué hacer y siempre irán pugnando por la vida. Pero entonces, me quedaría aquí. Eduardo Matos prologa el libro sí. y él, que fue arqueólogo, ¿no? Es Él arqueólogo, claro, psicólogo, y él promueve el tema de que el estudio de la muerte es a partir del, que es un modo de entender la vida. claro, Entonces, este tipo de cosas me parece que son importantes que nosotros las pensemos, porque si solamente nos quedamos con esta parte negativa, pues bueno, ahí hay un problema, ¿no? O sea, la muerte duele, sí, sí duele, y duele mucho, por todo lo que representa de miles de cosas. Pero bueno, ese es el primer punto que querría decir. Ahorita lo ligo con lo del sujeto supuesto saber. Este, porque voy a eso, ¿no? A los médicos, que me gusta mucho cómo abre Kraus cuando pregunta o cuando dice, bueno, recordemos que era médico, ¿no? Como, o sea, reitero claro, lo que tú ya dijiste, médico, internista, inmunólogo, reumatólogo, ¿no? Y él lo que dice es este tema de los médicos, de decir que le duele, claro, ¿no? O sea, como que yo voy específicamente para algo que está completamente ajeno a. Entonces, por ahí en una entrevista, en una presentación de un libro, que no me acuerdo quién se la hizo, de este libro justamente, decían, ¿y qué pasa con aquellos médicos cuando decían, es que el médico me auscultó?
¿Y de dónde viene lo de auscultar? Auscultar quiere decir escuchar. Es Claro, tener el asunto de estar en la cercanía con la persona. Y entonces el médico se supone que lo que tenía, ¿no? En su origen era esta posibilidad de primero escuchar al paciente para ver qué era lo que tenía que decir respecto de sí, que tiene que ver mucho con esto que tú estabas diciendo, para después decirle qué había. Pero pareciera ser que en el proceso civilizatorio en el que consideramos que cada vez tenemos la posibilidad de conocer todo a partir de la tecnología y de que tenemos todos los elementos que tenemos que tener para decidir, entonces lo que se nos está olvidando es que, así como dijiste que no hay suicidios, sino que hay suicidas, pues no hay enfermedad, hay enfermos. Y entonces hoy te encuentras en temas muy interesantes, por ejemplo, bueno, estamos en el mes, o sea, Kraus murió de cáncer, estamos en el mes que conmemora el cáncer de mama, ¿no? Una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres y en hombres. O sea, no entra en la estadística, pero también están ahí marcando, ¿no? Y el tema es esta forma, por ejemplo, en la que el cáncer se ha visto como el enemigo a vencer en claro, la enfermedad y se ha olvidado a aquellos que están en el padecimiento del cáncer como aquellos que lo viven como un fenómeno en sí mismos y que tienen que decir no del cáncer, sino de su cáncer. ¿Qué tienen claro. que decir? ¿No? Entonces, hoy por hoy empiezan a haber, por ejemplo, despuntes médicos con relación al tema del cáncer, en el que ya no es, digamos que esta técnica específica de que tienes cáncer, entonces pues te toca tantas quimioterapias, con tantas radioterapias, con tantas no sé qué, y entonces no importa cómo esté, ni cómo te sientas, ni qué pase por vas. Y hoy la medicina está empezando a dar un vuelco porque se están empezando a dar cuenta de otras cosas. Vienen estas nuevas maneras de atender el cáncer que tienen que ver con el enfermo, lo que el tumor del enfermo dice. Y entonces, ¿cómo dialogar con eso para ver cómo atenderlo? Y eso necesariamente implica escuchar al enfermo. Claro. Esto pasa con todos los médicos de ninguna manera. Entonces, por eso me gustó, porque eh, a mí me parece, lo digo respetuosamente, habrá quien no esté de acuerdo conmigo, que lamentablemente de pronto algunos compañeros psicoanalistas también se nos olvida que nos queremos meter en el tema del método, ¿no? O sea, como que todos los seres humanos están como de cierta manera, o todos los sujetos son iguales y entonces todos irán a un lugar. Y a veces, aunque pensemos que escuchamos, en realidad no escuchamos, pensamos que sabemos lo que el otro tiene. Y entonces ahí se agota toda esta posibilidad de la subjetividad, porque el que sabe es el que paga la sesión. Y el enfermo que llega en su enfermedad es el que sabe que tiene. Sí, Y es muy interesante que exactamente de una manera sencilla, que parece fácil de leer, Arnoldo Kraus pone el acento en esa forma ajena del médico que se siente sabio, que se siente estando desde el lado de la tecnificación, ¿no? Y entonces el enfermo queda de aquel lado. Es un número de cama, es un tratamiento ¿eh? más, Una estadística, estadística, ¿no? Simplemente se suma. Y entonces están más preocupados de tratar de estar intentando cómo hacerle para salvar, para sumar a la estadística, y se les olvida el sujeto, ¿no? se olvida el humano. Y entonces están en esta, ¿cómo llama él? La medicalización de la muerte, ¿no? Claro, claro, Entonces, aportando nada más todo este tema para que viva, para que viva, para que viva. ¿Y cómo está viviendo? ¿Qué hay de la dignidad del enfermo? claro, ¿No? ¿Qué hay de ese respeto por la vida? ¿Qué hay de esa posibilidad de que el enfermo pueda decir cómo está con ello? claro, hasta claro. ¿No? Y pues bueno, son preguntas que son importantes de hacer porque sí, o sea, puede ser que los que estamos más maduritos estemos o que hayamos tenido alguna enfermedad nos estemos cuestionando sobre eso, pero no solamente pasa por ahí, pasa también por todos los familiares y por todo lo que vive, porque Es, están ahí rodeados. Entonces, ¿qué hay de eso? O sea, ¿quién escucha al enfermo? Y me claro, parece que aquí lo pone, pues pone el acento de una manera muy importante, ¿no? Entonces, sí creo que ahí hay esa línea, o sea,
Yo me quedé pensando que los médicos de antaño, digo, hablando de procesos civilizatorios, Ajá, ajá, eran el médico de cabecera, ¿no? claro, Pero el médico de cabecera era el médico cabecera porque estaba incorporado en la vida del enfermo. El claro, enfermo estaba con el médico porque el médico le daba y todo, no sé qué. Ahora se ha hecho una microdivisión de enfermedades, lo que también lo dice Kraus, en el que tienes un médico para cada cosita y entonces sí, ya no tienes ningún médico. Y entonces la confianza en esa circunstancia pues se diluye. Y entonces o sea, al diluirse eso, entonces de pronto pensé y dije, bueno, qué relevante resulta entonces el trabajo del psicoanalista, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está la escucha que necesita el enfermo? claro, Este tipo de cosas están para escucharle al enfermo, o sea, que siente cómo es la relación con su cuerpo enfermo, cómo es la relación con el otro, cómo lo vive. Entonces, me parece que tienes toda la razón del mundo cuando dices que en un libro que parece aparentemente sencillo, sí, pero no. te incorporan cualquier cantidad de circunstancias importantes que nosotros conozcamos. Hay otra antes de volverte a dejar el micrófono que me pareció importante porque él habla en muchas ocasiones, no las conté, con relación al tema de la pobreza cuando hay enfermedad. Claro, El tema, claro, y entonces lo que dice es que hay diferentes formas de vivir la enfermedad por en función de supuesto. que estés pobre o no. Y la otra también, digo, las pongo aquí a la mesa para que ya después tú las agarres o las agarren los que están con nosotros en el Facebook, el tema del libre pensamiento, que al final también pues tendrá que ver con de la subjetividad, o sea, cómo me hago responsable de mí, de mi cuerpo, de mi vida y mi relación con, o sea, él divide los librepensadores como, con los creyentes, ¿no? Con los que tienen algún tipo de religión, y entonces, ¿cómo se mueve la posibilidad de relacionarte con tu enfermedad a partir de ello, ¿no? Sí, claro. A ver, yo creo que también has dicho cosas muy importantes, Luz. A ver, primero, en efecto, la medicina ya no hace clínica. Esto que hacían los médicos, que era escucharte, iban leyendo tus síntomas y sabían que detrás de tus síntomas podía haber otra cosa. Hoy los médicos llegas, dices, buenas noches, mandas a hacer un PET, mandas a hacer análisis, y lo dice de un modo muy simpático, Arnoldo. Mientras más estudios te mandas a hacer, es peor médico, ¿no? Claro, no se hace una clínica, bueno, el psicoanálisis hace una clínica. Ahora, en efecto, el tema fundamental es cómo ha cambiado la relación del médico y el paciente a partir de la tecnología. Ya Jaspers, Carl Jaspers, tiene un libro que se llama La práctica médica en la era tecnológica, que cita también este hombre, ¿no? Y desde luego Gadamer también tiene un libro impresionante sobre el tema de la salud y la enfermedad. Entonces, en efecto, lo que ha cambiado la tecnología, bueno, pues ha cambiado radicalmente nuestra relación con el mundo, no solo la del médico y el paciente. Y claro, el trasfondo de todo esto es la práctica médica en la era tecnológica. Ahora, otro tema que es relevante, eh, la civilización propiamente dicha. Por civilización se debe entender lo que entendió Elías, ¿cómo se llama? Norbert Elías, un libro que se los recomiendo, El proceso de civilización, que ahora se está releyendo en México. Es un libro muy viejo y ahora está adquiriendo una importancia. Norbert Elías fue un sociólogo poco tratado en México, fue un gran pensador que tiene un libro hermoso que se llama La soledad de los moribundos, que se los recomiendo. Porque claro, el tema es la soledad del moribundo en un hospital, ¿no? Y que, claro, cómo ha cambiado el concepto de muerte en Occidente a lo largo de la historia. En el Renacimiento se moría con la familia. Hoy día mueres en un hospital
Y antes te velaban en tu casa. Hoy te velan en un lugar ajeno, ¿sí? Neutral, e incluso ya el duelo está desapareciendo en las funerarias. La gente va, deja su muertito, cierran las salas, se van a dormir. Entonces, claro que hay un cambio también en relación con el duelo. Y otro tema que es fundamental, que alguna vez ya lo hablamos, Luz, es que, claro, el mundo contemporáneo cada vez acepta menos lo que ha llamado Byung-Chul Han la negatividad. Y la muerte es parte de esa negatividad, o la falta, pues, la incompletud, ¿no? Y en efecto, tenemos que reconocer la falta, ¿no? Y el otro tema que tenemos que subrayar, que es terrible en nuestros países, es el problema del acceso a la medicina. Y cómo varía el concepto de salud y de cura de un grupo social a otro, en efecto. Es un tema terrible, digamos, los que hemos pasado por la atención a la medicina pública, no sabemos lo que es, ¿no? Por suerte, digamos, a mí me atienden en parte en el Hospital Universitario de Puebla y si no es el IMSS, no está muy lejos. Entonces, ¿qué atención te dan en un hospital público? ¿Qué atención te dan en la medicina privada? Pero claro, en la medicina privada, lo único que ven en ti es un signo de pesos. Entonces, claro, a un enfermo pobre, pues hay que dejarlo morir porque no le puedes sacar mucho. Ese es todo un tema, es un tema. Y mira, alguna vez lo he dicho, a ver, no hay maternidad, hay maternidades. No sé cómo vive la maternidad una mujer de clase alta, cómo vive la maternidad una trabajadora de limpieza. Digo, hay maternidades y hay enfermedades en ese sentido social y hay muertes en ese sentido social, ¿no? Entonces, sí, también es un tema sobre el que tenemos que reflexionar. En un país en el que estamos atravesando una crisis de salud tan grave, ¿no? Y que no es nueva, pues no quiero que se tome que estoy señalando al gobierno actual, a los observadores. Estamos arrastrando un problema de atención de salud terrible. Entonces, y otro tema que me gustaría también completar lo que tú dijiste, claro, el problema del occidente es que ve a la enfermedad como un enemigo que hay que combatir. Entonces, bueno, yo lo sabes, yo estoy pasando por un proceso canceroso y lo primero que me he planteado es no pelearme con el cáncer. Es decir, si tengo cáncer es por algo, desde luego lo estoy tratando, pero no me voy a pelear con él. No me voy a pelear con él, ¿no? Claro, pero la medicina, también la psicología, pues las prácticas médicas en Occidente van encaminadas a anular el síntoma. Entonces, te duele la cabeza, medicamento para que no te duela. Estás deprimido, medicamento para que no estés deprimido, ¿no? Es decir, y claro, el psicoanálisis es lo contrario, trabajamos con el síntoma. ¿Qué haces con tu síntoma, no? Y como dice Zizek, bueno, pues hay que gozar del síntoma o hay que colocarte de un modo distinto frente al síntoma, ¿no? Entonces ya lo creo que es un libro muy importante para la gente que está en psicoanálisis o en cualquier práctica médica y desde luego para cualquiera de nosotros que tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte, Luz, y las enfermedades, ¿no? A mí me admira mucho, prácticamente todos mis amigos están pasando por procesos de cáncer, todos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Puede ser una metáfora, como lo dice Susan Sontag, ¿no? O no, pero hay que plantear seriamente qué relación tenemos con nuestras propias enfermedades, ¿no? Y yo creo que habría que pensar también qué relación tenemos con nuestros propios cuerpos, porque Claro,
La enfermedad Claro, te llama la atención para un cuerpo que tal vez no le has hecho caso. claro, claro. Tomaría tres cosas. El acceso a la medicina, que efectivamente es un problema grave, ¿no? La salud pública es un problema grave. Y, y más grave cuando justamente, así como tú dices, esta tendencia de los amigos, que cada vez hay más personas con cáncer, eso no solamente está pasando en los amigos, o sea, lo estamos viendo en los No, amigos porque está pasando sí, en todos. claro. Entonces, no es lo mismo llegar y atender a lo mejor algún tipo de enfermedad que tenga Eso. que ver con, Buenas noches. sí. Los que me vean haciendo gestos es que del otro lado, allá con Juan Carlos, está Emilio, que ya no lo van a ver ahorita, y entonces Ven, ven, Emilio, ven para que te vean. Ven, ven. Lindo me estaba mandando un beso y entonces yo le hice el gesto. Ven. A ver, Hola, asómate ahí. A ver, eso. Hola, es Emilio. mi nieto y se vino a despedir de ustedes. Buenas noches. Descansen. Adiós, Emilio, descansa tú también. Adiós, hija, descansa. Entonces, este tema de la medicina, del acceso a la medicina en medio de enfermedades que cada vez son más agresivas, ¿no? Sí, Como lo es el cáncer. Entonces, este incremento en la enfermedad de ese estilo, evidentemente ha provocado, bueno, y eso agregado además al tema de que toda la medicina que está relacionada con el cáncer, pues es de un mayor costo, ha provocado esto que tú estabas diciendo, o sea, una problemática en el acceso de la gente, cuánto se tienen que esperar, cuándo se esperan, cómo ha avanzado la enfermedad, claro. hay algo que se puede hacer, no se puede hacer, todas las enfermedades se tratan iguales o no. Y entonces a este otro autor que tú hablabas en El estado oculto de la salud, Gadamer, Claro, Adam, es fascinante el libro. realmente él también dice que entonces esto nos permite tener que hacer un trabajo para regresar a lo relevante de la subjetividad que representa la responsabilidad con nosotros. Claro, O sea, por supuesto que no hay una sola vía para decir por dónde llega el cáncer. Es multifactorial, dirían los médicos, que yo siempre he dicho que cuando dicen eso es porque no saben de dónde viene. Entonces, efectivamente, pero con eso nos tenemos que quedar todos, porque esa multifactorialidad implica cómo nos estamos cuidando de todo. O sea, diría Susan Sontag en las metáforas del cáncer, efectivamente. O sea, sí, hay un tema que a lo mejor puede tener que ver con cómo ha sido mi vida, cómo está mi psique, que representa una serie de cosas, pero por el otro lado, también está el asunto de la enfermedad en sí misma, o sea, cómo claro, claro. me cuidé, qué tipo de cuidados yo estuve llevando, ¿no? En el tema de hacer deporte, de cómo me alimento, de cómo duermo, cuánto estrés tengo, este, o sea, toda esta serie de cosas que de pronto se han convertido como en cosas inútiles, que luego nos encontramos en los espacios de análisis, ¿no? Que muchas personas que analizan dicen, bueno, es que es improductivo, es que dormir es improductivo, Bueno, que, ¿no? Pero como esas, o sea, cuando nos preguntamos por este tipo de cosas, entonces, si dormir es improductivo, ¿qué de mi relación con mi cuerpo? O sea, porque dormir representa algo que le da a mi cuerpo, o sea, una dignidad. Pero si yo claro, realmente estoy considerando eso y eso es lo que está ahí, entonces, ¿qué repercusiones voy a tener en el cuerpo? Entonces, esto que dice, por ejemplo, Gadamer es el tema de regresar al asunto de la responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada vez está más difícil acceder a una serie de tratamientos complejos. La otra, cuando tú dices este tema de que el cáncer, verlo como enemigo, tú dices, bueno, o sea, yo no me voy a pelear con él. No es mi amigo, pero no me peleo. no, no, no. ¿De acuerdo? O sea, yo lo veo como dándole un lugar. Está Sí, ahí permitiéndome advertir la posibilidad de que mi cuerpo forma parte de mí y entonces se hace, digamos que una atención doble en lo que tiene que ver, o sea, con mi psique y mi cuerpo, que finalmente es lo subjetivo, claro, ese claro. vínculo, ¿no? Que me parece que es importante tomar en consideración. Pero bueno, aquí quisiera darle entrada a un comentario de Silvia Rocha que me parece que también es muy importante porque lo menciona Krauss y dice, hay que entender lo que es calidad de vida.
La tecnología puede mantenerte vivo, pero ¿con qué calidad de vida? Dignidad es lo importante. Estoy de acuerdo con Silvia y no sé si la pregunta sería que haya que preguntarnos por la calidad de vida. Y la de muerte, la calidad de muerte. Yo tendría una pregunta antes que esas dos. ¿Qué de la vida? ¿Qué es vivir? Es estar en el automático viendo cómo pasan las cosas, no haciéndome responsable de nada, no entusiasmándome con la vida, no teniendo algo que esté ahí. O sea, porque todas estas cosas de estar en las formas automáticas de ser, en estos em, como diarios en los que yo tengo que ir poniendo palomitas para todas aquellas actividades que yo tengo que realizar en la vida, que me harán ser lo que dicen que debo de ser. ¿Qué de todo eso tiene que ver conmigo? O sea, ¿eso es vivir? Entonces, me parece que eso es importante que nos lo preguntemos, porque, o sea, por ahí también lo pone Krauss. O sea, dice algo de vivir sin vivir. Claro, ¿No? Él tiene exactamente, hay un punto, y ahí es justamente donde va a decir ese tipo de cosas. Entonces, me parece que es muy importante, porque entonces hablar de calidad de vida o de calidad de muerte, creo que hay un pasito antes de eso. claro. Antes de Es, preguntarnos por si me van a hacer una quimioterapia cada tercer día y eso va a representar que yo esté bien, hombre, voy a estar tirada toda la semana. O sea, ¿eso es calidad? No, o sea, eso es que medicalicen la enfermedad y que alguien se va a estar llevando un dineral que no va a representar que yo pueda estar de pie haciendo algo que me guste, ¿no? claro. Y bueno, fíjate que habías tocado un tema que yo no tengo muy claro. Yo no voy a someter a quimioterapias, porque las quimioterapias eh, te acaban destruyendo más que la propia enfermedad. Si el riesgo de las quimioterapias es que te acaban deshaciendo el estómago, te tiran en una cama, no te ponen pésimo. Entonces yo tengo claro, personalmente yo tengo muy claro, lo he hablado con mi familia, que mi vida tiene un límite, que mi calidad de vida tiene un límite y mi calidad de muerte también. Y has tocado otro tema que, mira, déjame recomendarles a todos ustedes a Luis Roca Yusmet. Luis Roca Yusmet es un filósofo hispano-catalán. Él nos asume como catalanicista, que han tocado el tema de una vida verdadera. ¿Qué es la vida verdadera? Y bueno, sube cosas en Facebook impresionantes, pequeños comentarios. eh, en Facebook, buscan a Luz Roca Yusmet y desde luego tiene un libro sobre la vida verdadera. Es muy amigo de este psicoanalista de la Ciudad de México que ha trabajado el tema de la subjetividad en Foucault. Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Pues no me acuerdo, pero ella, Ah, Elena Bravo. Elena Bravo Ceniceros, El cuidado de sí como general. efectivamente, ¿no? Entonces, han trabajado juntos, han presentado libros juntos, se los recomiendo porque en efecto, la vida verdadera es apropiarte de tu deseo de serte responsable de él. En el entendido de que tu deseo tiene una relación con los otros. No es nada más tu deseo fuera de tu relación con los otros, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad con los otros, con el mundo, ¿no? Pero en efecto, uno tiene que apropiarse y hacerse responsable del mundo y de lo que uno cree que tiene que ser en el mundo, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente, o sea, este tema de la verdad del deseo, ¿no? Que tiene que ver con la ética del psicoanálisis, Claro, no entendiéndolo como psicoanalista, sino la ética del psicoanálisis pensando en esta búsqueda de la verdad del deseo del que analiza. O sea, claro. esa verdad del deseo de cada uno que tiene que ver, dice Silvia Rocha, para cada persona puede ser diferente lo que es vivir. Tendrá que Ujú, ver ujú. de esta verdad del deseo que es justamente la que promueve el tema del psicoanálisis, ¿no? O sea, es Claro.
¿qué de ti? ¿Qué hay de eso? O sea, eso que solamente tú sabes, es el saber que el sujeto es el que sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo ir y acceder a esa verdad? O sea, eso no es automático, eso representa un trabajo. Y hay ocasiones en que hay que atravesar por este tema de lo que tiene que ver con el cuerpo, con la enfermedad, con Con el este... do, claro, claro. Ahora, a eso me refería, por ejemplo, yo con el asunto de apropiarnos del cuerpo, que de pronto no sabemos, pensamos que el cuerpo está ahí, pero en realidad no, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esto que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y, y creo que esa visita en el tema de la morada infinita nos hace ir a preguntarnos por nosotros, por el lugar de nosotros en nuestra propia vida. ¿Estamos? O sea, efectivamente lo trae Foucault, pero también creo que lo trae Heidegger, ¿no? En el asunto. Claro. Sí, Bueno, la vida auténtica que plantea Heidegger, ¿no? Claro, el tema de la autenticidad así es. Heidegger. Entonces, o sea, no pocos filósofos se han estado dedicando ahí como para voltear a ver ese tipo de cosas. Y me parece que la responsabilidad de nosotros, o sea, a partir de todas estas tecnificaciones y este proceso civilizatorio que ha ido tendiendo hacia ese lugar, nos ha ido alejando cada vez más de la responsabilidad de nuestra propia vida. ¿M? Creo que esto es algo que por lo menos yo pude traer de parte en el libro que nos dejaste. Sí, el libro. Fíjate que acaba de salir, no lo he podido leer porque no lo quiero comprar en ebook, pero Ujú. no ha llegado a México hasta donde sé que es el último libro que se ha publicado de Foucault, que se llama El discurso filosófico, donde Sí. precisamente plantea cómo la filosofía se fue separando de la vida, ¿no? Pero esto que tú estás hablando de la vida auténtica, pues está en Sócrates, está en los estoicos, ¿sí? Eh, entonces, hay que plantearnos qué es una vida verdadera y claro, cada quien querrá o entenderá qué es lo auténtico para su propia vida. No hay fórmulas, ¿no? Sí, Estoy de acuerdo contigo. No hay forma. no hay fórmulas, ¿no? El Pues problema es que hoy nos intentan decir que es una vida auténtica, ¿no? Y esa autenticidad que hoy nos venden está ligada al consumo. exacto. Y está alejándonos de nuestra vida. Claro, Así y es. nos obligan a tener un cuerpo perfecto. Mira, está, bueno, creo que lo hablamos. Está este tema que a mí me parece fascinante del cuerpo en el cine. Está la película esta de La Sustancia, que me parece extraordinaria. También está Time de Kim Ki-duk. Es un tema que toca el tema de la cirugía plástica. Y esta película que también me pareció fascinante, El cuerpo cabito, ¿no? De Almodóvar, que tiene que ver con el tema de lo biopolítico del cuerpo. Entonces es un tema fascinante, claro, porque la enfermedad no es la enfermedad en sí, sino nuestra relación con el cuerpo. Es eso, ¿no? Sí. Que pensamos que es automática, que pensamos No, que va a estar. Y al cuerpo tenemos que conquistarlo, tenemos que colonizarlo, nos tenemos claro, que hacer de él. Y aunque parezca irónico, hay ocasiones en que la enfermedad es la que nos da la posibilidad de encontrar ese camino, de apropiarnos de él, de y de colonizar. escuchar tu cuerpo. La enfermedad te obliga a escuchar tu cuerpo y a conocer tu cuerpo, Si ¿no? quieres, Si quieres, claro, si lo quieres escuchar, sí. ¿no? Pues, mi queridísimo Juan Carlos, se nos fue volando el tiempo y antes, pues se me ocurre, bueno, ahorita que estábamos diciendo de los filósofos, pues bueno, también hay quien ha escrito de esto que creo que es importante. Está, por ejemplo, el poema de Villaurrutia, Ah, de Décima uf, Muerte, ¿no? Que dice que claro, prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia. Esta lúcida conciencia de amarlo nunca visto y de esperar lo imprevisto, este caer sin llegar, es la angustia de pensar que puesto que muero, existo. Yo creo que esto claro, no se nos debe de olvidar. claro. Que ahí Oye, está. y bueno, este apotegma de Spinoza, ¿no? Nadie sabe lo que un cuerpo puede, Mm. que es uno de los apotegmas de la ética más impresionantes que hay. Pero te estoy releyendo a Erasmo.
Creo que alguna vez les comenté que yo permanentemente vuelvo a la literatura clásica, ¿no? Y entonces estoy releyendo el elogio de la estulticia, mal traducido como elogio de la locura. Y bueno, ahí, claro, Erasmo es un pensador católico y hay una oposición cuerpo y alma. Pero, por ejemplo, esta oposición en Spinoza no existe, ¿sí? Si precisamente el gran debate de Spinoza contra Descartes, aunque era cartesiano, es que no hay esta oposición cuerpo y alma, ¿no? O cuerpo y mente. Entonces, sí, es todo un tema en la filosofía. Y bueno, ¿cómo vamos marginando el cuerpo? Paradójicamente lo marginamos y hoy el cuerpo cobra un lugar fundamental en la sociedad contemporánea, ¿no? Claro, un cuerpo sano, un cuerpo sin conflicto, eso es la centralidad del cuerpo en el mundo contemporáneo, un cuerpo sin conflicto, ¿no? Pero el cuerpo es una fuente de conflictos, lo decía el doctor Freud, ¿no? Y el humano es ¿no? La Y condición humana. bueno, Estamos ¿no? en contradicción completa, ¿no? Sí, total, ¿no? Ay, Oye, yo les quisiera proponer, a Antes mí de me que, dio- antes de que nos propongas, tengo un comentario de Rosalinda y sí, ya a ver, claro, porque para que digamos que cerremos esta, ¿no? Dice Rosalinda Martínez, y de lo que es la vida y lo que es la muerte. Ah, no, la medicina tradicional china nos da una visión un poco diferente de la alopática y de lo que es la vida y lo que es la muerte y por supuesto el cuerpo y la enfermedad, el enfermo y cómo abordarlo. Sí, claro, claro, y por supuesto que ese tipo de cosas nos permiten también ir y tocar la puerta por otros lados. claro, ¿no? Sí, a ¿Verdad? ver, la medicina alopática es producto de una tradición cultural, estamos hablando de tradiciones culturales, ¿no? Así es. Incluso, bueno, a ver, lo que comentabas al principio, a ver, la civilización desecha la muerte. Si el gran tema del proceso civilizatorio es el control de la muerte, sobre la muerte, eso es lo que plantea Norbert Elias. Las culturas, si podemos hacer una oposición entre civilización y cultura, reconocen y dialogan con la muerte, ¿no? Finalmente, la tradición mexicana, pues el Día de Muertos, tú dialogas con la muerte. En la civilización occidental, el gran tabú, y lo dijo Foucault, hoy día el gran tabú es la muerte, no la sexualidad. Entonces, sí. Creo que por ahí pone también algún tema en el que dice que, eh, dada esta dirección de la que estás haciendo referencia, pues en un futuro no muy lejano, los seres humanos tendrán una esperanza de vida de, no sé, del doble de lo que hay ahora. Claro, Y bueno, ¿eso qué representa, no? O sea, una esperanza de vida sin vivir. claro, ¿cómo? Claro, sí, O sea, ¿cómo? ¿De qué se trata? O sea, porque ese tema del anular la subjetividad, de que claro, todo sea, digamos que automático, eso, pues entonces, bueno, hay muchas preguntas que hacernos, ¿no? claro, pues que es la gran utopía de Occidente, un mundo sin hombres, es paradójico, pero es lo que plantea toda la literatura distópica, ¿no? Un Ujú. mundo feliz, esto es un mundo sin hombres, sin Sí, es. conflicto, ¿no? Oye, pero yo les quería proponer, me dio mucho gusto el premio Nobel a este húngaro, Ujú. Laszlo Krasnorhai, o como se pronuncia, eh, Krasnohorkai. Me dio mucho gusto, fue un premio Nobel sorpresivo, eh, porque finalmente es Hungría. Uno se preguntaría qué es Hungría. Hungría es uno de los países que más le ha aportado al mundo en el siglo XX. Es decir, no lo sabemos, pero Hungría, para empezar, Hungría era la gran capital del Imperio Austrohúngaro. Sí. El águila bicéfala del Imperio Austrohúngaro, los dos grandes capitales eran Viena y Budapest. Y es fundamental Hungría a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, gran parte de todo el debate sobre la física atómica, todas las aportaciones a la física atómica, fueron
físicos húngaros, ¿no? No digamos la filosofía, solamente estoy pensando en Lukács y en Agnes Heller. Y la literatura, bueno, conocemos a Maray, ¿no? Y conocemos a Kertész, pero tiene una tradición literaria y poética impresionante. Claro, el límite es el húngaro, ¿no? ¿Cuántos millones hablarán húngaro? Pues 10. Pero por suerte hay grandes traductores hoy del húngaro. Hay un chileno húngaro, Kovács, que es traductor del alemán y del húngaro. Y entonces es una literatura singular la de este hombre, ¿no? Alucinante, medio kafkiana. Yo solo conozco dos libros de él, La melancolía de la resistencia y La montaña del norte, el agua al sur, que es sobre Japón. Pero también es el guionista de películas de Belatar. No sé si han visto cine de Belatar. La película más famosa de Belatar es El caballo de Turín, que es una señora, ¿no? Eh, ha hecho otras películas con Belatar. Entonces propongo que leamos La melancolía de la resistencia, que es la novela a través de la cual se dio a conocer este hombre en Occidente. No, tiene otras novelas, Guerra, Guerra, eh, Tango Satánico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer eh, a, a esta tradición húngara, que desde luego yo creo que todos somos admiradores de Maray, ¿no? Y de Kertész, ¿no? Que tiene una gran tradición literaria Hungría, que es un gran país, es un país que me encanta, eh, y entonces les propongo que lo leamos Muy bien, y que estemos al día, pues, en el debate de los premios Nobel y eso, ¿no? me parece muy bien. Hablemos de la melancolía de la resistencia, de, no sé cómo se pronuncia, Laszlo, Laszlo Krasakórkai. que es, claro, Lo el mejor que húngaro. pude, es lo mejor que pude hacer. Sí, no, no, quién sabe cómo se... Pero ya está anotado en el chat. Y pues bueno, será muchísimo, nos dará muchísimo gusto vernos por acá el mes próximo Sí, para que participen con nosotros. Y qué bueno que estuvieron por acá acompañándonos, participando con nosotros. Saben que siempre sus comentarios, sus participaciones son lo que nos apapachan el corazón. Aunque debo de confesarles que mi corazón ya estuvo apapachado porque nuevamente estuvieras por acá, mi querido Juan Carlos. bueno, mutuamente nos abobachamos, Luz, mutuamente, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. Muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañaron. Nos vemos en la próxima, creo que es el 18. Nos vemos, no, creo que el 25. El Con... 25 porque el 18 es la celebración de la revolución en Puebla y acuérdense que la revolución estalló antes en Puebla, o es de los mitos históricos, ¿no? Ya les contaré la gran mentira del estallido de la revolución en Puebla, pero es una fecha para los poblanos. No, aquí estalló la revolución primero. Aquí estalló la revolución primero y fue la primera ciudad donde los propios liberales le dieron la espalda a Cerdán, porque Cerdán andaba muy tirado a la izquierda. Era amigo de los Flores Magón, era un... Y entonces los liberales poblanos se llenaron de miedo y abandonaron a Cerdán. Entonces eso de que tanta cosa con que la revolución en Puebla no es cierto, no lo crean. ¿Eh? Bueno, pues ya nos fuimos inclusive con la nota histórica. Muchísimas gracias. Pero no te preocupes, no nos veremos cercano a la revolución, aunque sí nos debes la siguiente nota histórica. Por Nos vemos supuesto que en sí. noviembre. Les avisamos en Facebook el día en el que nos estaremos viendo. Y por ahora, pues muchísimas gracias por el privilegio de su compañía esta noche. Reciban un abrazo fuerte a la distancia. Y muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. Nos No, vemos. gracias a ti, gracias a todos y buenas noches. Descansen. Bye bye. Chao, chao.